Vientos. Ahora, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Los movimientos de las placas tectónicas van a alterar o van a afectar el relieve. Ya dijimos que los movimientos convergentes nos van a dar la creación de los sistemas montañosos. Y esta es pregunta de examen. Les ponen un mapa y pues lo que te van a hacer es, pues cámara, ponle ahí los nombres a las montañas. Es simple, no está tan complejo. Chécate. Los principales sistemas montañosos en México son los siguientes. Y de hecho este está padre porque me da los relieves completos, altiplanicies, llanuras, ¿no? Está muy padre. Chécate, hacia el sur, de sur a norte, de norte a sur, vamos a tener la Sierra de California o la Sierra de Baja California. Bien. De este lado vamos a tener las dos grandes sierras, nuestros dos grandes sistemas montañosos en México. De este lado, hacia el Pacífico, la Sierra Madre Occidental, y esto tiene que ver nada más con la posición geográfica. Oriente, ¿no? Que sería el este, y Occidente, que sería el oeste, nada más por posición geográfica. Sierra Madre Oriental, ¿no? Sierra Madre Occidental. Estas también las vamos a llamar dependiendo de alguna manera su vertiente, ¿no? O su posición al mar. Esta también la podemos llamar Sierra Madre del Golfo o Sierra Madre del Atlántico, porque hacia acá está el mar Atlántico o el océano Atlántico. Y de este lado es la Sierra Madre Occidental o también la Sierra Madre del Pacífico. Este que está acá lo vamos a llamar como el sistema transversal. O también se le conoce como tectónica transversal. Lo importante o lo rescatable de esta tectónica transversal es que de aquí surge algo que nosotros vamos a llamar el eje volcánico transversal. Es una serie de volcanes, ¿no? Igual de oeste a este, que van a atravesar toda la República Mexicana. Entonces, empezando por el estado de Colima, el volcán del Fuego de Colima, después el estado de México, que es el Nevado de Toluca. Después el estado de Puebla, que va a tener dos, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl. Y en Veracruz vamos a tener el Pico de Orizaba. Se los preguntan, siempre se los preguntan, ¿cuál es el sistema montañoso más alto de México? Obviamente es el Pico de Orizaba, pero no se los van a poner como el Pico de Orizaba. Les van a poner el nombre en náhuatl, y es el Cinatepetl. Citlaltépetl, así, Citlaltépetl, bien, que significa monte alto o montaña alta o lugar alto. De hecho, dejen ver, creo que sí lo puse, ahí está, es el Citlaltépetl, ¿va? El monte más alto de México. Siguiendo en orden, vamos a tener la Sierra Madre del Sur, que va a atravesar la parte de Oaxaca, toda esa sierra oaxaqueña y Chiapas un poco, y pues la Sierra Madre de Chiapas o la Sierra Chiapaneca. Bien. Los de cajón, Sierras Madres y eje volcánico transversal. Con eso la armas, con eso la libras. Vientos. Se me estaba pasando. Recuerda, vamos en orden. En esto de ir siguiendo el orden. Recuerda, primero vimos corteza. Esto estamos viendo corteza rocosa. Entonces ahora recuerdas que de corteza había dos tipos en el mapita que te puse al principio. El que sigue, pues esto es corteza hidráulica o corteza oceánica. Bien, para entenderle a los recursos hidráulicos que tiene la Tierra, pues hay que entenderle de cajón al ciclo del agua. No hay de otra. Si no le entienden al ciclo del agua, nunca van a poder entender qué pex con los mares y los océanos. ¿Dónde empieza o dónde va a empezar siempre el ciclo hidrológico? En la evaporación, siempre, y tiene un porqué. Yo siempre les hago esta pregunta en clase, lamentablemente no estamos en el salón, pero ¿ustedes creen que se pueda transformar el agua salada en agua dulce? Sí se puede, y es un proceso natural, esto lo hace la Tierra constantemente. El ciclo del agua empieza siempre en los mares, ¿no? O en los grandes océanos. Aquí pues, se los pusieron como en un lago, pero hay que tratar de entender que prácticamente los recursos hidráulicos vienen del mar, no tanto de los lagos. Bien, va a sonar tonta la pregunta, pero ¿qué es lo que hace salado al mar? Pues la sal. ¿Qué es la sal? Lo que ustedes o lo que nosotros llamamos cloruro de sodio, no, NaCl.
Bien, aquí se me va a atrever a hacer algunas anotaciones para que me vayan cachando. Pues vamos a darle. Por ejemplo, el cloruro de sodio, ¿no? NaCl. Bien, no sé si ya, creo que todos aquí ya llevaron química, por ahí me dijo la coordinadora. Entonces, ustedes deben de saber esto, cómo se forma una sal. Esto es nomenclatura orgánica. Entonces, exacto, ¿no? De hecho, es buena aportación la que nos hace Abigail Luna. La importancia del mar es la siguiente, miren, chéquense. Aquí retomando el dato que nos está dando Abigail Luna. Y que en mis tiempos, hace 2 años que yo estudiaba la prepa, en mis tiempos, fíjense, los datos eran los siguientes: 96% del agua que tenía el planeta era salada, el 4% era dulce, en mis tiempos, repito, y entre el 2 y el 3% de esa agua dulce estaba congelada en los polos, es decir, la mayor reserva de agua dulce en todo el planeta son los casquetes polares o los polos. Actualmente estos datos cambiaron debido al calentamiento global. Entre el 96 y el 97% del agua es salada ya, ¿no? Entre el 1 y el 2% se encuentra congelada en los polos. Y el porciento restante, el 1%, es la que tenemos en ríos, lagos, en las precipitaciones, etcétera, etcétera. Entonces, chéquense, desde los datos anteriores que teníamos, sin tanto calentamiento global, al final de cuentas la humanidad solo vivía con el 1% de agua dulce. ¿Cómo es posible que con el 1% de agua, o entre el 1 y el 2% de agua dulce, pues sigamos, ¿no?, explotando esos recursos naturales? Exactamente como lo dice Abigail Luna, por el ciclo del agua, ¿no? El ciclo del agua, si no el agua dulce se acabaría. Y esto es simple, miren, vamos a tratar de entender esto. Ustedes ya llevaron esto en química. Yo sí me atrevo a darles esto porque tenemos que... Dice la pregunta, a ver, voy a leer la pregunta. Entonces, ¿por qué no hay más agua dulce al igual que las saladas, y dice que se puede volver dulce? Ojo, el agua que cae o el porcentaje que cae es debido al ciclo del agua, y ahorita vamos a explicar esa parte. ¿Por qué no puede haber más agua dulce que salada por simples volúmenes? Ahí les va. De todo el planeta Tierra, de todo el planeta Tierra, toda la Tierra, 2/3 partes es agua. 2/3 partes agua. Ahora sí, de esas 2/3 partes, o de ese gran porcentaje de agua, ¿cómo queda? Solamente entre el 1 y el 2% se encuentra en lo que nosotros vamos a llamar aguas continentales. ¿Qué es un agua continental? Ríos, lagos, etcétera, etcétera. Y todo el porcentaje restante, es decir, entre el 96 y el 98%, son volúmenes oceánicos. Entonces, por simple distribución del planeta Tierra, nunca va a ser equitativo la proporción de agua en el continente que la proporción del agua que tiene todo el mar, ¿no? Es por eso, ¿no?, que no podemos tener la misma cantidad por las proporciones, ¿no? Pero es buena pregunta. Y bien, vamos a darle a esto, miren, chéquense, nomenclatura orgánica. El sodio es un metal, ¿no?, carga positiva. El cloro es un no metal, carga negativa. ¿Por qué es importante entender esto? Chéquense, es bien importante. Si nosotros entendemos cómo viene esta separación, nosotros podemos entender completamente todo el ciclo del agua. ¿Dónde vamos a volver esa agua salada en dulce? En el simple proceso de evaporar. Porque para poder evaporar el agua nosotros tenemos que alcanzar a nivel del mar una temperatura, ya con mis números todos gachos, una temperatura de 100 grados Celsius a nivel del mar por presión. Recuerden, a menor altitud, es decir, a nivel del mar, mayor presión atmosférica. Acá arriba en las montañas hay menor presión atmosférica, necesito menos temperatura. En la Ciudad de México aproximadamente el punto de evaporación del agua es entre 96 y 98 grados Celsius, ¿va? Pero hipotéticamente vamos a utilizar los valores o rango, ¿no?, que es 100 grados Celsius al nivel del mar. El agua, ¿bien? Yo se los dije hace ratito, el núcleo de la Tierra, ¿a qué temperatura está? 5000 grados Celsius. Y tiene metales fundidos en un estado líquido, es decir,
Para que un metal pueda cambiar de estado necesita un buen de temperatura, mucha temperatura. Entonces, chécate, el sodio, ¿qué dijimos que es el sodio? Un metal. Para que el sodio pueda cambiar de estado necesita mucha temperatura. Bien, es decir, cuando yo alcanzo los 100 grados Celsius, ¿quién se va a evaporar? El agua. Y el sodio se va a quedar por diferencia de temperaturas. De hecho, este proceso de evaporación ustedes ya lo vieron en química, ¿no? Pierde alguno de los dos componentes, en este caso, entre comillas, se está perdiendo el agua y en el mar se queda la sal. De hecho, no es la sal. El cloro también es un no metal. Dentro de las características de los no metales tienen bajos puntos de ebullición. El cloro también se evapora con tantita temperatura. Bien, pero entonces ya tienes el punto clave, ¿no? Ahora sí, ¿no? ¿Quién le dará el sabor salado al mar? ¿El sodio o el cloro? Ahí te va un ejemplo, cuando te venden el Gatorade, ¿no? Que te dicen, recupera los iones que tu cuerpo pierde, ¿no? Al hacer ejercicio. Entonces se está refiriendo al sudor. ¿El sudor a qué sabe? Pues salado. Entonces, ¿qué estabas perdiendo? ¿Sodio o cloro? Tu sudor no sabe a cloro, ¿sí? Tu sudor sabe a sodio. Entonces, chécate, principalmente el que le da el sabor salado al mar es el sodio. Cuando nosotros dejamos el sodio aquí en el mar, en el proceso de evaporación, en ese momento el agua se vuelve dulce. Bien, entonces pues espero esta explicación ahí medio medio pedorrona haya quedado clara, ¿no? Entonces viene el proceso de evaporación, con eso nosotros volvemos el agua dulce de alguna manera. El proceso de condensación, ¿cómo se da? ¿Recuerdas que habíamos dicho que conforme nos vamos alejando, es decir, conforme vamos subiendo en las capas de la Tierra, la temperatura va disminuyendo? Para que el agua pueda cambiar de estado, el principal factor para cambiar de estado de agregación o de segregación de la materia son los cambios de temperatura, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí 100 grados Celsius, pero el gas está desprendiéndose a la atmósfera, entonces chécate la atmósfera, ¿qué le está pasando? Conforme las capas van subiendo, y esto sí llévatelo porque vamos a ver un fenómeno que se llama inversión térmica. Conforme vamos subiendo en las capas de la Tierra, la temperatura tiene que ir disminuyendo, lo que va a permitir que este gas se condense por disminución de temperatura. Se dice que los vientos van a llevar las precipitaciones a los continentes, ahora sí. No todo, obviamente, la mayoría de precipitaciones se vuelven a dar en el mar. Pero las corrientes de aire que pueden traer estas nubes, igual van a cambiar de temperatura, van a enfriarse, lo que va a ocasionar que esas nubes condensadas se precipiten ya en un estado líquido. Va a venir con la formación de los ríos siempre van de lugares altos a lugares bajos, como se puede ver aquí. De hecho, esa formación de los ríos se llama erosión, es una erosión lo que sufre la Tierra, ¿no? Debido a los cambios de temperatura o a la cantidad de agua, los volúmenes, la propia gravedad. Va a deformar la Tierra, y esa deformación de la Tierra debido a los desgastes por factores abióticos. Recuerda, el agua, el sol, la temperatura, la precipitación, la gravedad, son factores abióticos. Entonces el desgaste de la Tierra debido a esos factores abióticos es a lo que nosotros vamos a llamar erosión. Entonces el río es una erosión o se forma a partir de una erosión, y al final de cuentas viene de lugares altos a lugares bajos. Todos los ríos nuevamente a donde desembocan al mar, ¿no? Volviéndose nuevamente agua salada. Viene este proceso de filtración que está padre. Esto ustedes lo ven más en biolo que aquí en geo, pero bien. En el proceso, ¿recuerdas que yo te dije que se iban los cloros, ¿no? O los no metales aquí con el agua. Chécate, hay otros no metales que son, más bien lo llaman los bioelementos indispensables o imprescindibles para la vida. Que es el famoso CHON, el CHOMS, que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Todos esos elementos son no metales. Es decir, pueden desprenderse a la atmósfera, o más bien están en la atmósfera constantemente. Esos son los famosos ciclos biogeoquímicos, la renovación constante de los elementos de la Tierra. Bien, y chécate, yo siempre les digo esto para que traten de entenderle. Los ciclos no pasan, es decir, que yo aquí tengo el ciclo del agua y nomás es el ciclo del agua, y aquí voy a tener el ciclo del carbono y solamente el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, no.
todos los ciclos están convergiendo o están uniéndose porque están pasando todos al mismo tiempo. Entonces, chéquense, si el nitrógeno se evapora, pues también se va a condensar, ¿y con quién se va a precipitar de alguna manera? Con el agua. Es decir, el agua viene cargado de esos iones que están en la atmósfera, repito, fósforo, azufre, nitrógeno, bla, 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 ¿no? Y este proceso de filtración es indispensable. El proceso de filtración, te dije, todos esos iones que trae el agua, ¿no? Desde la atmósfera, los va a filtrar la Tierra, ¿no? Va a sufrir un proceso de filtración y va a darme estos escurrimientos. Los escurrimientos que va a generar el proceso de filtración es lo que vamos a llamar agua potable, que es la que debe de ser o debería de ser propicia o la que debería de consumir el humano. Bien, y los animales y las plantas, con esa agua se tendría que hacer todo esto, ¿no? Y esos iones en este proceso de filtración, ese cloro, ese nitrógeno, ese azufre que se queda en la tierra, pues obviamente ¿a quién le sirve? A las plantas para la creación de sus propias proteínas, ¿no? Esto es un poco de biología, pero pues para que traten de entender que todo pasa al mismo tiempo, ¿no? Y el ciclo del agua es de los más importantes, ahí convergen todo, ¿no? Muy bien, entonces espero que haya quedado claro todo esto, que sí fue bastantito. Pues prosiguiendo con esto, ahora sí, lo que te había mencionado hace rato, ¿no? Del ciclo hidrológico, la distribución de las precipitaciones. El Ecuador es la parte más cálida de todo el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque las 24 horas del día, de alguna manera, le está dando sol, ya sea en la parte frontal o en la parte antimeridiana. Va a ser la parte más cálida del planeta Tierra debido a eso, ¿no? Debido a que las 24 horas del día le está dando luz. Bien, entonces el Ecuador es la parte que más todo el tiempo le está dando sol. Obviamente va a haber elevación de la temperatura. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues el agua se va a evaporar, va a generar esas condensaciones y obviamente va a generar esas precipitaciones, ¿no? La parte donde siempre va a llover es la parte ecuatorial. Siempre la parte ecuatorial es la que va a tener más densidad de lluvia. Y de hecho, si ustedes pueden ver, ¿no? Todo lo que está próximo al Ecuador, ¿no? Es lo que tiene más de color verde, ¿no? Lo que siempre está lloviendo. Las partes más áridas son estas, ¿no? Donde casi no hay lluvia. De hecho, chéquense los desiertos mexicanos, ¿no? Chihuahua, Sonora, los grandes desiertos americanos, ¿no? Muy bien. Entonces, pues listo.